Bienvenidos al canal Educación y Libertad. Soy Elías Tobar. Quiero invitarlos a que me acompañen en el siguiente video. Hoy vamos a hablar acerca del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Hoy recordamos a todos aquellos compatriotas que definimos como los pueblos originarios de América. ¿Cómo fue que se dio el poblamiento de América? La teoría migracionista explica que el origen del hombre americano se dio a través de las migraciones que se dieron en la época o en la vida del hombre cazador y recolector. Después de haber ingresado por el estrecho de Bering, el hombre americano se desplazó por todo el continente. Y en ese proceso de cazar y recolectar y en la transición de vida nómada a vida sedentaria, fueron construyendo sus pequeños grupos en las diferentes áreas del continente. De manera que en el norte se han quedado los Pieles Rojas. En el área que hoy es México encontramos a la gran civilización azteca. Y en Mesoamérica está la representación de la gran civilización maya, siendo Mesoamérica un territorio geográficamente poblado por el sur de México, Guatemala, Honduras y parte de El Salvador. Fundaron grandes ciudades, fundaron importantes centros ceremoniales, astronómicos, políticos y económicos. De la gran civilización maya existe un legado enorme, impresionante en toda Mesoamérica. Pero la cúspide de esta civilización lo llevó a fundar una de las más grandes ciudades en el área de Mesoamérica. Hoy conocemos como la ciudad de Tikal. Tikal, que fue fundada a finales del preclásico y que tiene su mayor esplendor en el periodo clásico. Durante esta época, la gran civilización maya nos ha dejado un legado impresionante en ciencia, en astronomía y en cultura. Ese es el origen ancestral de los pueblos originarios de América. Hoy, esta fecha es importante reflexionarla, porque a través de los datos históricos, los antecedentes, nos damos cuenta que esta no es una conmemoración que nos invita a festejar, sino más bien a reflexionar. Los pueblos originarios de América fueron invadidos, fueron saqueados, fueron violentados. El choque de dos culturas, una cultura europea con las culturas nativas, generó conflictos internos, guerras, batallas. Y fueron dos grupos fuertes que hicieron resistencia, los quichés y los cachiqueles, que intentaron defender sus territorios. Pero la fuerza, las armas y el poder de los españoles fue imposible detenerlos y salieron derrotados. Hoy, estos grupos dieron origen a todas las etnias que existen en Guatemala, un país que es llamado multiétnico y pluricultural. Nos deja un legado en cultura, en historia, en colorido, en gastronomía, y que ese legado ancestral hoy tiene dignos representantes de sus grupos: itzáes, cachiqueles, quechíes, pocomchíes, tectitecos, uspantecos, aguacatecos, mames, sutujiles, para mencionar algunos. Hoy estos pueblos también viven una realidad. Han quedado al margen del desarrollo humano del país. Se les ha sido negada educación, salud, energía eléctrica, infraestructura. Tal es el caso de que el 60% de los indígenas en el territorio del país vive en pobreza extrema, pero el 80% de todos los indígenas que viven en las áreas rurales viven en pobreza y pobreza extrema, alejados de los servicios básicos, fuera de los sistemas educativos y con pocas garantías constitucionales.
además de sufrir invasiones que todavía se siguen dando, sistemas de esclavitud que hoy por hoy en el siglo XXI todavía existen, y asimismo violaciones a sus derechos. La mujer indígena ha quedado al margen de todos los acontecimientos sociales y la poca inclusión de la mujer, pero la mujer indígena está en más desventaja que la mujer ladina. Las niñas indígenas normalmente no terminan la primaria, la secundaria, mucho menos decir que un alto porcentaje alcance las aulas universitarias. Los niños y los jóvenes indígenas en el occidente de Guatemala normalmente migran a los Estados Unidos y en el área de Petén y Cobán y Zabal. Tal es el caso que hoy por hoy no tenemos un bilingüismo en educación y por lo tanto nuestros indígenas no reciben educación en su idioma materno. Eso indica que tenemos mucho por avanzar. Bonitas son las fotos en las redes sociales, el colorido de sus trajes y de todo lo que culturalmente enriquece a Guatemala porque lo podemos mostrar ante el mundo. Pero es importante reflexionar que necesitamos de una política inclusiva para que nuestros hermanos guatemaltecos tengan las mismas posibilidades que todos aquellos que por hablar un idioma español o castellano no somos considerados indígenas, pero que somos hermanos y descendientes de los mismos ancestros, porque procedemos de un mismo mestizaje. Hoy reconozco el valor cultural de nuestros ancestros y de la gran civilización de todos aquellos hermanos guatemaltecos que hablan un idioma maya. Por eso también aspiro a una inclusión ciudadana y a que tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades que el resto de los ciudadanos.